Hola, señoritas, nuevamente aquí en su clase. El día de hoy abordaremos el tema de la división de la puricultura. Recuerden que, ya se los había yo mencionado en una de las primeras clases que la puricultura se encuentra dividida en 4. Tenemos la primera, que es la puricultura preconcepcional, segunda, puricultura concepcional, tercera, poricultura prenatal y por último la poricultura postnatal. Bueno, pues en este caso hoy abordaremos esas divisiones y vamos a dar inicio con la poricultura preconcepcional. ¿De qué se encargará el estudio de esta poricultura? Bueno, pues se refiere a la adquisición de conocimientos necesarios para concebir un hijo. Sí, la finalidad que tiene esta poricultura es brindar a aquellas personas, aquellos individuos que quieren o deciden ya concebir un hijo, pues darle los conocimientos para traer a este mundo lo más sano posible a ese ser. Y bueno, el primer punto que abarca esta poricultura preconcepcional son conocimientos sobre lo que es la planificación familiar. ¿Sí? Entonces, bueno, orientar a los jóvenes para decidir en qué momento o cuál es el momento idóneo para concebir. Y para esto tenemos lo que son los métodos de planificación familiar. Y tenemos otro aspecto que también es preparar a los futuros padres. Sí, prepararlos dándoles esos conocimientos sobre el bienestar de su cuerpo. Prepararlo para esa concepción. ¿De qué manera? Pues alimentándonos adecuadamente, haciendo ejercicios, no desvelarnos, porque recordemos que también las desveladas a largo plazo pues perjudican nuestra salud, ¿sí? Y es así como tenemos los aspectos que dan a conocer la poricultura preconcepcional. Y que estos, para dar ese conocimiento, se dividen en diferentes aspectos, lo que es el aspecto biológico, y que este aspecto biológico tiene como finalidad la preparación biológica. Como ya se los había yo comentado, preparar esa madurez biológica a través de ¿qué? De una buena alimentación, del ejercicio, ¿sí? Y también conocer nuestro potencial genético, que nos lleva al resultado de los aspectos hereditarios. Siendo un punto importante, porque recordemos que así como nosotros heredamos el color de la piel, el cabello, los ojos, la estatura, pues lamentablemente también tendemos a heredar situaciones de conflicto, como eso puede ser alguna enfermedad o algún trastorno psicológico.
Entonces, bueno, debemos de considerar estos aspectos, porque si sé que tengo un antecedente hereditario de alguna enfermedad grave o algún padecimiento de enfermedad mental, pues como resultado podemos tener un pequeño con esas características. Y pues recordemos que la puricultura lo que pretende es traer al mundo niños sanos. Preparación biológica, potencial genético, que son dos puntos importantes, pero también vamos al tercer punto, que es el logro de la madurez biológica. Aquí en este punto vamos a mencionar que es importante concebir al niño en una edad idónea, ¿sí? Ni muy jóvenes ni muy grandes. Muy jóvenes todavía no alcanzamos esa madurez biológica, todavía mi aparato reproductor no está maduro y por lo tanto puede ser que tengamos como consecuencia un aborto espontáneo o hasta la muerte. Lo mismo va a pasar cuando la mujer decide embarazarse ya a una edad muy avanzada. Resultado de esto puede ser también un aborto espontáneo o como consecuencia un pequeño que tenga un padecimiento de síndrome de Down, que es bien sabido que esto se da por la malformación de los cromosomas, exactamente en el cromosoma 21, y como consecuencia pues podemos ver que el niño puede nacer con síndrome de Down. Entonces, en la madurez biológica tiene que ser la edad adecuada, no muy jóvenes, no muy mayores, ¿sí? Y es así como tenemos en el aspecto biológico. Otro aspecto también importante es el aspecto emocional. Así como en el aspecto biológico necesitamos esa madurez biológica, en el aspecto emocional también necesitamos la preparación, la madurez psicológica. Esta madurez psicológica nos va a permitir prepararnos para concebir. Entonces hablamos de una preparación de tipo psicológico. ¿Qué pasa cuando no tenemos esa madurez psicológica? Empezamos a ver el embarazo como una situación de riesgo, de miedo, de temor, y por lo tanto como resultado nos da un embarazo no deseado. Empezamos a dudar de esto cuando ya estamos embarazadas, y entonces todas esas angustias, todas esas preocupaciones pues se las transmitimos al bebé, que va absorbiendo, y por lo tanto estamos afectando a su desarrollo neurológico. Aquí también es importante el crear vínculos afectivos. Crear ese vínculo afectivo con el bebé antes del nacimiento, pero no nada más la mami tiene que interactuar con él, también entra en juego la participación de papá, que el niño se sienta aceptado por ambos padres, porque esto va a dar tranquilidad y serenidad al pequeño, y por lo tanto va a tener un desarrollo prenatal de manera óptima. Otro aspecto que entra es el aspecto social. Esto nos lleva a la creación de acuerdos de crianza. ¿Sí? ¿Qué pasa si los papás no comparten la misma cultura, los mismos valores? Entonces viene un desequilibrio
en cómo educar al pequeño. Y si en esto somos de culturas, de aspectos sociales distintos y no nos ponemos o no nos llegamos a poner de acuerdo, empezamos con el debate y con la situación de querer educarlo de acuerdo a mis normas, de acuerdo a mi criterio, ¿sí? Pero también la otra parte entra esa demanda, entonces empieza una pelea por establecer la forma de educar a este futuro bebé y eso entra y desestabiliza la educación de nuestros pequeños, entonces es importante llegar a acuerdos sobre esa crianza. Otro aspecto también es la estabilidad económica. Si llegamos a una edad adulta donde ya tengo yo una carrera, una profesión, ya tengo un trabajo estable, pues entonces mi economía me va a permitir darle los cuidados necesarios, como por ejemplo los cuidados médicos, ¿sí? El que la mujer lleve un registro médico y que sea constante con el médico, porque hay la situación económica de ir periódicamente a la revisión ginecológica y por tal motivo no hay preocupación. Posteriormente, bueno, entra el nacimiento, hay situaciones económicas en donde tengo que afrontarlas y bueno, todos los gastos que conlleva un bebé, pero si mi situación es estable en situación económica, ¿qué me da la estabilidad económica? Casi podríamos decir que en la mayoría de los casos, o se espera que esto sea así, es cuando llegamos a una edad adulta, donde ya podemos valernos con nosotros mismos de manera económica, ¿sí? En este caso hay jóvenes que embarazan o se embarazan cuando todavía están en la época de la escuela, cuando todavía no han terminado su educación y por lo tanto pues no están trabajando, entonces ahí viene una crisis de tipo económico, ¿sí? Que también va a desestabilizar la situación del futuro bebé. También otro aspecto es como mencionábamos ahorita, la cultura, ¿verdad? Y los aspectos sociales de ambas parejas, que compartan los mismos ideales en cuestiones de cultura, en aspectos sociales, valores y demás. Otro punto que también podría desestabilizar a un pequeño en cuestión de esos acuerdos es la religión. ¿Cuántas veces nos unimos a una persona que no comparte nuestros ideales religiosos? Y decimos, no pasa nada, bueno, ok, si tú eres de otra religión, no nos casamos ni por tu religión ni por la mía para no tener algún conflicto, pero el conflicto va a crecer más adelante cuando decidimos bautizar al pequeño. No compartimos la misma religión, por lo tanto, entonces, como no nos hemos puesto de acuerdo en ese aspecto, empieza una disputa, una pelea entre si se va a realizar ese acto o no. Entonces vemos son aspectos que sí son importantes valorar antes de hacer la elección del cónyuge, ¿sí? Para hacer la elección de ese cónyuge, entonces yo tengo que ver que compartamos los aspectos biológicos, ¿sí? Que tengamos la madurez necesaria, que no haya ninguna situación hereditaria que complique la situación, en el aspecto emocional, que tenga yo esa madurez, pero no nada más yo, sino también mi pareja la comparta, aspectos sociales, que compartamos esos acuerdos, que estemos de acuerdo en fijar esas formas de crianza y entonces hago una elección de mi cónyuge, ya con todos estos aspectos que debo de conocer y que son importantes, pues estoy dando mayor probabilidad de un buen desarrollo a ese futuro bebé, ¿sí? Igual en este aspecto biológico, muchas veces nos vamos por la situación de que se está utilizando cada vez más la unión libre, ¿verdad?
nos unimos, ya me embaracé, ya tengo mi niño y hoy presentamos dificultades de tipo biológico. ¿Por qué? Porque no nos casamos a través de un aspecto legal y no nos exigieron el certificado médico, que es justamente la compatibilidad sanguínea que existe para prever estas situaciones. Es así como tenemos en este caso esta primera división de la puericultura preconcepcional. Y vamos a dar paso a la segunda división, que es la puericultura concepcional. Denme unos minutitos, les borro esta información. Okay. Y vamos con la segunda división, que es la puericultura concepcional. Perdón, cuando hablo se me seca la boca, se me pega el paladar y bueno, aquí tenemos estas consecuencias, ¿verdad? Vamos con la puericultura concepcional. La puericultura concepcional nos habla sobre los aspectos, ahora sí, de la concepción. Concepción. ¿Qué es la concepción? Nos lleva a los aspectos de la fecundación. Y la fecundación es la unión del espermatozoide con el óvulo. ¿Sí? A esto va enfocado la segunda etapa, la segunda división, que es la puericultura concepcional, que es la unión del espermatozoide con el óvulo a través del acto sexual. Y es ahí cuando se da esa unión de esperma y óvulo, cuando comienza a darse paso a la vida, a una nueva vida, ¿sí? A un nuevo ser. ¿Y qué se da en esta etapa concepcional? En esta segunda división de la puericultura encontramos distintas etapas. Para ir conociendo el desarrollo fetal, vamos a dividirlo en etapas. La primera etapa es la etapa germinal. Esta etapa germinal nos habla desde esa unión del óvulo con el espermatozoide y abarca esas 2 primeras semanas. ¿Sí? Esta etapa germinal habla sobre lo que es la división celular. ¿Sí? Normalmente cuando estamos en control médico en esta etapa de la gestación, el médico nos marca 2 etapas, lo que es la etapa fetal y primero la etapa embrionaria y la etapa fetal, pero dejan de lado la etapa germinal. La etapa germinal es la división celular, es cuando entonces se une el óvulo con el esperma y empieza a hacerse esa división celular, teniendo la primera como el ectodermo. El ectodermo va a ser la parte que va a conformar el sistema nervioso y el cerebro del futuro bebé. Después tenemos la siguiente división, que es el endodermo. El endodermo va a conformar
sistema digestivo, sistema respiratorio. Y tenemos por último el mesodermo. Este va a formar lo que es nuestro sistema excretor y circulatorio, ¿sí? Y en este caso también va a estar, o vamos a encontrar en estas divisiones, la formulación de la placenta y el cordón umbilical, ¿sí? Si vemos, ya aquí con esto estamos dando pie a la formulación, o bueno, la organización de nuestros sistemas importantes, que es, dijimos que era sistema nervioso, cerebro, el endodermo, que decíamos que va a consistir en el sistema digestivo, y respiratorio. Y nuestro sistema excretor y circulatorio. ¿Sí? Ya están esas divisiones en esta primera etapa, que es la germinal. ¿Sí? Después tenemos la segunda etapa. Ya se hizo esa división celular para distribuir qué parte se va a formar, qué sistemas, qué órganos se van a formar con esas divisiones, y pasamos a la segunda etapa, que es la etapa embrionaria. ¿Sí? La etapa embrionaria, que va a abarcar los dos a las 8 primeras semanas. Esta termina a las 2 primeras semanas, entonces esta abarca a partir de esas 2 semanas hasta la semana 8. ¿Sí? Hablando en meses, entonces estamos diciendo que esta etapa embrionaria va a abarcar hasta el segundo mes de embarazo. Y en esta etapa embrionaria vemos el crecimiento y el desarrollo rápido de estos primeros órganos. Aquí abarca el desarrollo de los primeros órganos y sistemas. ¿Sí? Entonces, en esta etapa embrionaria se va a formar, manejamos que ya la primera ya se hizo la división de los órganos que se van a formar. En la etapa embrionaria viene el desarrollo ya de sus primeros órganos, como por ejemplo, sistema nervioso, pues habla del desarrollo del cerebro y médula espinal. Cerebro y médula espinal, ¿sí? En esta partecita del endodermo que se forma el sistema digestivo, en esta etapa embrionaria, pues se empieza a desarrollar el estómago y todo lo relacionado con el funcionamiento digestivo. Respiratorio, pues estamos hablando que aquí empiezan a formarse los pulmones y todas las conexiones que nos llevan a la respiración. También el sistema excretor y nuestro sistema circulatorio. Estamos hablando de la formulación de nuestro corazón. ¿Sí? El corazón y todas las arterias que van a bombear la sangre a todo nuestro cuerpo. Entonces, como conclusión tenemos que en la etapa embrionaria se forman todos los órganos más importantes del ser humano, ¿sí? Y que van a dar paso a la vida. ¿Por qué?
porque sin el corazón pues no vivimos, sin el cerebro, sin los pulmones. Entonces los órganos más importantes ya se están formando y desarrollando en la etapa embrionaria. Esto quiere decir que a los 2 meses ya están formados todos los órganos primordiales del ser humano. Y que más adelante en la etapa fetal pues solamente viene la maduración y el desarrollo de otros aspectos que son darle como más característica y forma humana a ese embrión, para que entonces deje de ser embrión y pase a la tercera y última etapa, que es la etapa fetal. Les voy a borrar esto para entonces indicar las características de esta etapa, la tercera etapa. Hasta aquí tenemos primera y segunda etapa. Recuerden, les borro esto también. Primera etapa es la etapa germinal, es la división celular. Segunda etapa, etapa embrionaria, donde se forman los órganos más importantes, los sistemas más importantes de nuestro cuerpo humano. Y vamos con la tercera. La tercera etapa, que es la etapa fetal. ¿Sí? Y que es la etapa más larga del desarrollo intrauterino. En este caso hablamos de el desarrollo del feto y que en este caso va a abarcar del 3º al 9º mes. Esto quiere decir del 3º hasta el momento del nacimiento, ¿sí? Vamos a ver las características que tenemos aquí. Ya manejamos, ya vimos que hasta el 2º mes se forman los órganos más importantes. Vamos a ver entonces ahora en el tercer mes qué características podemos observar en esta tercera etapa, que es la etapa fetal. Recuerden, puricultura concepcional es la unión del óvulo con el espermatozoide y comienza el desarrollo en esta etapa prenatal. ¿Sí? La unión de ese nuevo ser, y que está dividida en 3 etapas: etapa germinal, etapa embrionaria y etapa fetal. Ahorita estamos viendo la última etapa, que es la etapa fetal, que va a partir del 3er mes. Vamos a ver qué características muestra en este 3er mes, en este inicio de esta etapa fetal. Bueno, son características faciales, ¿sí? Ya bien definidas. ¿Qué quiere decir con esto? Que empieza a verse la cavidad de los ojos, de la nariz, de la boca, los orificios, lo que van a ser sus orejitas, sus oídos, los orificios de los oídos, y ya vemos que tiene formado pies y manos. Ya tiene una forma más humana. Ya deja de ser esa figurita, esa forma de embrión que tenía en la siguiente etapa. Ya se le empieza a ver una forma más humana con características faciales. Aquí también vemos que ya se puede identificar el sexo, si es niño o niña. Recuerden que desde el momento de la unión de este espermatozoide con el óvulo, bueno, ya tiene el cromosoma sexual, pero solamente que no se distingue. Es hasta el 3er mes donde ya logramos identificar a qué sexo pertenece este futuro bebé. Ya se presentan también uñas, dedos de pies, de mano, uñas, así como también ya hay párpados. Esto ya pasa en los últimos días de este 3er mes. Tenemos a finales de este 3er mes, ¿sí?
También tenemos en el cuarto mes las siguientes características. Ya mide aproximadamente entre 20 y 25 centímetros de largo y pesa, su peso aproximado es entre 170 gramos. ¿Sí? Este es hasta el cuarto mes. ¿Qué tenemos en el quinto mes? ¿O qué características puede mostrar en el quinto mes? Bueno, pues ya le podemos ver el crecimiento del cabello, ¿sí? Así como también se puede, si lo pudiéramos observar, ya se ve el vello que recubre su piel, denominado vello lanudo. Si vemos cuando un pequeño nace con mucho vellito, esto es porque lo está recubriendo, ¿sí? El vellito le va a servir para protegerlo, así como también la grasita, denominada vernis caseosa, que es justamente ese cebito que observamos con el que el niño nace. Ese vernis gaseoso, le va a proteger de la humedad del líquido amniótico, ¿sí? Estas son las características que tenemos en el quinto mes. En el sexto mes, ¿cuáles son esas características? Bueno, algo muy importante. Ya aquí empieza el desarrollo de los 5 sentidos. Recordemos que ya se fueron desarrollando, pero ya en el sexto mes se empiezan a desarrollar. De hecho, no necesitamos esperar a que el niño nazca para que los 5 sentidos se empiecen a desarrollar. Si ya están presentes, solo que unos serán más estimulados que otros. Otros tenemos que esperar hasta que nazca para estimularlos. Pero, por ejemplo, en el caso del sentido del oído, pues ya lo podemos estimular. ¿Por qué? Porque ya puede oír. No distingue palabras, solamente sonidos e intensidades, sonidos graves, agudos, ¿sí? También viene el desarrollo de las papilas gustativas, que son las que crecen al lado de nuestra lengua y que de alguna manera nos permite identificar sabores. Este es uno de los sentidos que sí tenemos que esperar a que nazca para ir evolucionando. Ya está presente, pero no lo podemos estimular para que se desarrolle. ¿Por qué? Porque necesitamos que el niño nazca para darle a probar diferentes alimentos y que también van a ser muy paulatinamente. Tenemos en este caso los 7 meses. Recordemos que entre el quinto y el sexto mes hay un punto importante que vamos a ver la próxima clase, que es la estimulación prenatal. ¿Por qué? Porque ya entran en juego los 5 sentidos. Regresamos. El mes 7, el feto mide aproximadamente entre 35 y 40 centímetros de largo. Y ya aquí ya pesa 1200 gramos. Si vemos, hay un cambio muy notorio. Ya en este mes 7, a diferencia del 4, pues ya ganó peso, ¿sí? Aquí en este mes es cuando ya puede sobrevivir, ¿sí? Podemos encontrar el nacimiento de los 7 mesinos. Ya tiene esta característica de sobrevivir en el medio exterior. Y vamos con el mes 8 y 9. Que en este caso, aquí en estos meses, bueno, pues nos habla de un aumento entre 40 y 45 centímetros y un peso de 1600 gramos. Teniéndolo en el mes 8, pero el bebé al nacimiento logra un peso entre 2,800 y 3 kilogramos. 2,800 gramos, estamos hablando de un peso bajo,
3 kilos, un peso normal, y más allá de estos 3 kilos, bueno, ya sería un bebé grande, ¿sí? Y en lo largo, estamos hablando en promedio de un niño que nace entre 48 centímetros, que es una longitud pequeña, un niño pequeño, hasta los 50-52 centímetros. Y es así como tenemos la evolución del desarrollo del feto, que va del tercero al noveno mes. Y esta es nuestra etapa, nuestra segunda etapa, que es la puericultura concepcional, que nos habla de la evolución del desarrollo del embarazo. Y vamos a mencionar rapidísimo la puericultura prenatal. Perdón, la puericultura. Dijimos que esta es la tercera etapa, la tercera división, que es la puericultura prenatal. La puericultura prenatal nos habla de los cuidados durante el embarazo. ¿Qué cuidados debemos de considerar y de tomar en cuenta? Bueno, pues el ejercicio, que sea un ejercicio adecuado a la etapa que estamos pasando, la alimentación, recordemos que la alimentación la consideramos es más desde antes de concebir y durante la concepción y después de concebir, ¿sí? Entonces es un punto importante. Una alimentación adecuada, aquí debemos de tomar o debemos de considerar o tener cuidado con los medicamentos que estamos consumiendo o los alimentos que vamos a consumir. Hay algunos que vamos a quitar dentro de nuestra dieta, como por ejemplo va a ser el tabaco, la bebida y el café, ¿sí? Debemos de tener entonces una dieta saludable, ¿sí? Recordemos que si doy una buena alimentación a mi pequeño, si me alimento adecuadamente, voy a tener los nutrientes necesarios para compartírselos al futuro bebé o al bebé en formación. Otro cuidado que nosotros debemos de tomar en cuenta es en cuestión del vestido y el calzado. Sí se recomienda, aunque ya muchos jóvenes les da por no considerar este punto y seguir con su vestimenta habitual. Esto no es adecuado. Es importante que vistamos de acuerdo al momento, a la etapa por el cual estamos pasando. Ropa holgada para darle espacio y que, bueno, en este caso no interferir en el desarrollo de el pequeño, así como el calzado, porque si utilizo calzado alto estoy poniendo en riesgo la vida del bebé, puedo sufrir una caída. Además, recordemos que sufrimos de una malformación en la columna, o bueno, en este caso podemos tener problemas de columna, y si aumentamos que a esto utilizamos zapato alto, pues estamos provocando una situación de riesgo, ¿sí? Cuidado en cuestión de nuestros senos, porque recordemos que tienden a llevan un cambio, ¿sí? Entonces hay que lubricarlos, prepararlos para la amamantación. Entonces también debemos de tener cuidado, ¿sí? Debemos de considerar esa lubricación, ¿para qué? Para no tener consecuencias como son las dolorosas grietas que llegan a sangrar durante la amamantación. Estos son los cuidados que debemos de tener durante el embarazo, pero tenemos también algunas situaciones, como son algunos síntomas, y que deben de considerarse. ¿Qué síntomas encontramos durante esta etapa prenatal?
pues es el cansancio extremo, es acompañado, bueno, de largos periodos de sueño, es el vómito, mareos, la hinchazón de pies y manos, debido a que en esa etapa, bueno, pues llegamos a retener líquidos y puede darse el surgimiento de las varices durante el embarazo, así como complicaciones, y puede surgir la diabetes gestacional, ¿sí? Donde, bueno, podemos tener esa consecuencia, así como también sufrir de la presión arterial, situación de gran riesgo durante el embarazo porque nos lleva a una preeclampsia. Sube tanto mi presión que llego a tener riesgos en el momento de dar a luz. Estos son los aspectos que entran en la etapa prenatal. Considerar los síntomas y considerar qué cuidados debemos de llevar. Es aquí, a través de estos ejercicios, donde entra lo que es la estimulación prenatal. ¿Qué es el tema que vamos a ver más adelante? Señoritas, me despido, pues eso es todo. Toda esta información la encontrarán en el documento adjunto, así como la actividad que van a desarrollar. Les borro tantito estos datos para poderles explicar. Van a realizar en un documento en Word, bueno, van a hacer 3 documentos, ¿sí? En 3 hojas o documentos. Ponemos hojas, en 3 hojas. En 3 hojas de Word. Van a desarrollar las divisiones. En la primera hoja van a ilustrar la puericultura, preconcepcional. Esto es en la primera imagen. En la primera hoja van a colocar puras imágenes con el tema. En la parte de arriba colocan puericultura, preconcepcional e imágenes. Y algunas palabras claves. Segunda hoja, van a ilustrar la puericultura concepcional. ¿Sí? Aquí van a ilustrar el desarrollo de estas 3 etapas. Es más, puede ser que abarquen 2 hojas, ¿sí? 2 y 3 hojas, ¿sí? Puedo utilizar un poquito más. ¿Por qué? Porque el tema es más extenso, porque tienen que abarcar etapa germinal, embrionaria y fetal. En la siguiente hoja van a ilustrar la puericultura prenatal. Sí, señoritas, esa es la actividad que realizarán y bueno, también va a estar indicada en la plataforma. Señoritas, yo me despido, que tengan un bonito día y nos vemos la próxima clase.